Hola, muy buenas tardes. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude, les continúe mirando con ojos de misericordia, tanto a mí también. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a mi Jesús por esta nueva oportunidad, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de ser más instrumento para la edificación espiritual de las almas, por permitirme trabajar con Él. Gloria a Dios. Porque cuando nos encontramos en esta posición somos instrumentos en sus manos. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que el Señor dispensa la carga espiritual. Hay un tránsito espiritual, mi cuerpo. Dispensa la carga espiritual, la modulamos y la expresamos. La modulamos a través de nuestro intelecto o de nuestra alma, en mejores términos, a través de nuestra alma o nuestro intelecto, y la expresamos a través de nuestra carne, de nuestra voz, de nuestras acciones, de nuestros hechos. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que la palabra de Dios dice que el verbo, o sea, es la acción, lo que determina si en verdad somos hijos de Dios. Es por los frutos lo conoceréis, dice la palabra. Depende de los frutos, dependiendo de los frutos, hay que tomar en cuenta cuál es el origen, cuál es la semilla. Entonces, dependiendo de los frutos, uno sabe si una persona es o no influenciada por Dios o por el enemigo. Dependiendo de los frutos. Si una persona da frutos negativos, eso es sine qua non, o sea, no hay otra forma. Está siendo influenciada por espíritu inmundo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. A mis pastores reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su doctrina, por su enseñanza, por su confianza, por su amistad, por su paciencia, por su enseñanza. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su enseñanza, por su conocimiento, por su amistad. Gloria a Dios. No hay nada más importante que cuando... Lo importante es que primero es que Dios confíe en uno. Y si Dios extendió su misericordia sobre usted en este día, al igual que sobre mí, y nos permitió transitarlo, es porque Dios está apostando a que usted dé un paso más, o hacia Él o en el camino. O sea, si usted no lo conoce a Dios, dé un paso hacia la fe. Y si es un creyente, dé un paso hacia las profundidades de los ríos de su espíritu. Gloria a Dios. Dice la palabra que seremos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea, algo gradual, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Esto representa también que Dios no es mago. Dios trabaja mediante procesos. Dios quiere un fruto de usted y quiere un fruto de mí. Él va a iniciar un proceso en usted y va a iniciar un proceso en mí. Yo no sé en qué etapa del proceso estará Dios conmigo. Muchas veces me pregunto, porque muchas veces me lleno de ansiedad y la inmediatez. Pero, sin embargo, sigo esperando. No hay nada mejor que permanecer y esperar en Él. Bueno, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos. Gloria a Dios. Por la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire.
Bueno, en esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde al libro de Daniel. Dice la palabra en Colosenses 3:17, capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a iniciar con esta instrucción cristiana. Daniel, autor. Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el 605 a.C. hacia Babilonia, donde vivió más de 60 años. Parece que pertenecía a una familia de clase alta en Jerusalén, o sea que tenía posibilidades. La deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías a Ezequías. En Isaías, capítulo 39, verso 7 dice, vamos a buscarlo. Isaías 39, 7. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta es la profecía. Gloria a Dios. Al principio, Daniel sirvió como instructor. O sea, en esa deportación estuvo involucrado Daniel. Porque Daniel pertenecía a una clase pudiente de los judíos en Jerusalén. Al principio, Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor. Más tarde se convirtió en su asesor, en asesor de monarcas extranjeros. Asesor de monarcas extranjeros, o sea, asesor de gobierno de otros estados, pues, que no era en donde él estaba. Su importancia como profeta fue confirmada por Jesús en Mateo 24:15. Vamos a buscarlo. Mateo 24:15. Este es un libro muy delicado, esto hay que tratarlo con detalle. Este libro, esto es profecía, esto es muy delicado. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo a la abominación desolada, por tanto, en el nombre de Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, gracias Señor Jesús por tu palabra. Esto está en rojo, eso lo dijo fue el propio Jesús. Daniel significa Dios es mi juez. Su firme consagración a Jehová y su lealtad al pueblo de Dios confirma plenamente esta verdad en su vida. Gloria a Dios. Fecha del libro de Daniel. Aunque el sitio y el posterior traslado de los cautivos a Babilonia duró varios años, los hombres fuertes de valor, los hábiles y la gente educada fue sacada de Jerusalén los primeros momentos de la guerra. O sea, Daniel como tal era un hombre con muchas cualidades positivas, era educado, o sea, pertenecía a la alta sociedad de Jerusalén. Él fue uno de los primeros exiliados de Jerusalén. Eso que en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 14. Vamos a obviar esta lectura, porque necesitamos avanzar. La fecha que generalmente se acepta en el caso del cautiverio de Daniel es el 605 a.C. Su profecía abarca toda su vida. Gloria a Dios. O sea, profetizó durante toda su vida. Gloria a Dios. Trasfondo. Junto con miles de cautivos de Judá que fueron conducidos a Babilonia entre el 605 a.C.
y el 502 a.C., se trasladaron los tesoros del palacio y del templo de Salomón. Los babilonios habían sometido todas las provincias controladas por Asiria y consolidado su imperio dentro de un área que cubría gran parte del Medio Oriente. O sea, cuando Babilonia invadió, tomó todo. Gloria a Dios. Este libro tiene bastante, hay que tener paciencia porque este video está un poco largo. Gobernar, gloria a Dios. Gobernar un imperio tan diverso en un territorio tan vasto requería el concurso de una eficiente burocracia administrativa. O sea, necesitaba un buen equipo de trabajo en su gobierno. Gloria a Dios. Esclavos educados o que poseían las habilidades requeridas se convirtieron en la mano derecha del gobierno. O sea, el gobierno como tal creó una estrategia y, o sea, no estaba con Dios. Esa invasión como tal fue profetizada por el profeta Jeremías desde el principio. Sí, que no fue profetizada por Isaías. Jeremías le transmitió al pueblo que la invasión era inminente y que lo mejor era entregarse de buena voluntad. Y a los que estaban fuera, le dijo que se quedaran por fuera, que se establecieran afuera, hasta que pasara el tiempo de la cautividad. Porque Dios, a través de la cautividad de Babilonia, iba a procesar al pueblo de Israel, pero era Dios que iba a procesarlo, no el pueblo de Babilonia, sino que Dios iba a usar esa situación de la cautividad para procesar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Necesitaba ser purificado a través del dolor, a través de... Esas cosas lo dice el libro de Eclesiastés, pero no vamos a complicarnos aquí. Vamos a continuar. A causa de su visión, conocimiento y buena apariencia, 4 jóvenes hebreos fueron seleccionados para el programa de entrenamiento. Eso que lo dice el libro de Daniel, capítulo 1, verso 4. Dentro de esos 4 jóvenes estaba Daniel y otros 3 amigos. O sea, el notable carácter de Daniel, Ananías, Misael y Azarías le aseguró posiciones en el palacio del rey. Y fue Daniel que descolló sobre todos los sabios de aquel vasto imperio. O sea, fue Daniel que superó a todos, el que pudo interpretar el sueño del rey. Eso es lo que dice el capítulo 6, verso 1 al 3 del libro de Daniel. Propósito del libro de Daniel. El propósito del libro es mostrar que el Dios de Israel, el único Dios, tiene en sus manos el destino de todas las naciones, de todos los países. Gloria a Dios. Contenido. Daniel tiene 3 secciones principales. La presentación de Daniel en el capítulo 1. Los episodios que prueban el carácter de Daniel y el desarrollo de sus dotes de interpretación. Los capítulos del 2 al 7. Y sus 6 visiones sobre acontecimientos y reinos futuros. Del capítulo 8 al capítulo 12. En esta sección final, Daniel aparece como un libro profético, clave para comprender gran parte de la Biblia. Muchas concepciones sobre las profecías dedicadas a los últimos tiempos, eso se llama escatología. O sea, las profecías y los acontecimientos de los últimos tiempos es lo que se denomina escatología. Dependen de cómo se interprete este libro. Para interpretar el libro de Apocalipsis, primero hay que interpretar el libro de Daniel. Gloria a Dios. Los comentarios de Jesús
en su discurso en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, verso 25, y muchas de las revelaciones dadas al apóstol Pablo armonizan y coinciden con las de Daniel. Véase Romanos capítulo 11, verso 2, con Tesalonicenses capítulo 2. De la misma manera, Daniel ayuda a comprender el libro de Apocalipsis. Como le dije antes, para leer Apocalipsis, primero hay que leer Daniel. Aunque las interpretaciones de Daniel, como las del Apocalipsis, exigen una gran diversidad de interpretación dispensacionalista, aquí hay algo. La interpretación dispensacionalista es la interpretación hermenéutica. Depende esto se llama la dispensación de la gracia. Y bajo las normas y las estipulaciones de esta dispensación emana toda interpretación. Entonces, número 1, análisis histórico-cultural. Número 2, análisis léxico-sintáctico. O sea, número 1, análisis histórico-cultural. El estudio de las costumbres, la historia y la cultura donde se desarrolló el libro. Después, análisis léxico-sintáctico. El estudio de las palabras y su origen. Su etimología, o sea, su intención, gloria a Dios. Después viene lo que se llama las cosas, eso se llama, o sea, cosas aparte, donde son las parábolas, los símiles, las metáforas, todo eso dentro de la interpretación dispensacionalista es necesario, porque es una dispensación hermenéutica, exegética. Gloria a Dios. La interpretación dispensacionalista ha alcanzado gran popularidad entre muchos. Se trata de un método interpretativo que encuentra claves en Daniel para descifrar los misterios de temas como el anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el tiempo de los gentiles, resurrección y juicio futuro. Este método también considera que la mayor parte de las profecías no consumadas aún giran en torno a dos cuestiones principales. 1. El futuro destino de la ciudad de Jerusalén y el destino histórico del pueblo de Daniel, la nación judía. Capítulo 9, verso 24. Véase la introducción al Apocalipsis, método de interpretación. Aplicación personal del libro de Daniel. Uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios. Consagración, o sea, separarse de las cosas del mundo para consagrarse en las cosas espirituales. Este libro como tal, le hables a los evangélicos. Este libro es para usted y para mí. El libro de Daniel ofrece un lenguaje 100% espiritual que solo puede ser interpretado por personas espirituales, como le dije antes, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios da ideas, palabras espirituales para representar ideas espirituales, también capacita espiritualmente. O sea, que el que no tenga el espíritu no puede interpretar el libro de Daniel. El libro de Daniel es obtuso y abstracto para el que no tenga el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aplicación personal. Uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios, la consagración. Algo en lo cual se hace énfasis y que se ilustra en el caso de Daniel.
desde su decisión de no consumir la comida del rey, a su negativa a inclinarse ante su estatua, Daniel y sus tres amigos, llamados ahora Sadrach, Mesach y Abednego, mostraron una tal seguridad espiritual que propiciaron extraordinarias oportunidades para que Dios mostrara su poder. Su valiente ejemplo de consagración constituye un gran reto para los creyentes de todas las épocas, a fin de que no renuncien a su compromiso de dar testimonio de Jesucristo. No renunciemos a nuestro compromiso de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en usted y ha hecho a través de usted, lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí. Gloria a Dios. Aunque tenga que enfrentar pruebas terribles, el Señor estará allí para protegerlo y salvarlo. Gloria a Dios. Aunque estemos atravesando pruebas bien difíciles, siempre el Señor estará allí para defendernos y salvarnos. Gloria a Dios. Otro tema de Daniel es la absoluta superioridad de Dios sobre los intentos ocultistas de descifrar los misterios espirituales. O sea, que hay personas que tienen dones de adivinación, ¿entiendes? Que les otorgue el enemigo, el diablo. Tienen dones de sanidades. Se incorporan espíritus inmundos. Bueno, una cantidad de cosas que Dios más que yo sabe. Pero todas esas cosas se quedan mínimas delante del poder de Dios y del contacto y la conexión de Dios con nosotros, con su pueblo. Aunque lo intentaron, son los intentos ocultistas de descifrar los misterios espirituales. Sabemos que también Dios le dispensó al rey un sueño y nadie podía descifrarlo, más el Dios de los hebreos, Jesús, Jehová en otro tiempo. Pues mire, hay algo que se llama, en la Biblia aparece el nombre de Jehová. Jehová significa Dios. O sea, cuando dice el nombre de Jehová es el nombre, se está diciendo el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el cual pueda ser salvo. Gloria a Dios. Aunque, bueno, entonces Dios fue que le dispensó la revelación a Daniel para interpretar el sueño del rey. Aunque lo intentaron, ninguno de los magos, encantadores, sabios y astrólogos de la corte del rey pudo descubrir la verdad del sueño, pudo interpretar el sueño. En el capítulo 5, verso 8 de Daniel, dice esto. Esto constituye un perdurable estímulo para los creyentes, para nosotros. Nuestros contrincantes espirituales nunca podrán resistir la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra, en el mundo dice mi Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, también dice esto, 2 Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 6. Vamos a buscar esto. 2 Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 6. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 6. En el nombre de Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. O sea, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando nosotros seamos perfectos, es que podemos reprender. Cuando nosotros hemos alcanzado una perfección en una área, es que nosotros podemos reprender a otro en las fallas en esa área. Gloria a Dios. La sección profética no solo aparece, Daniel, pues, la sección profética no solo ofrece claves para comprender el futuro de los creyentes, sino sirve para asegurarnos de que Dios mantiene su dominio soberano sobre la historia. No pasa nada que Dios no permite que suceda. Clave profética. De acuerdo con muchos intérpretes, Daniel 9 contiene una profecía clave. Se la conoce como las 70 semanas de años de Daniel. 70 semanas de años de Daniel. Este material en particular, yo he tenido bastante instrucción de mi pastor José Olivares. Gloria a Dios. Comprender lo que significan estas semanas es crucial para una escuela de interpretación de los acontecimientos de los últimos días, de la escatología, de los acontecimientos de los últimos días. Eso es lo que se denomina escatología. Desafortunada, aunque comprensiblemente la interpretación de esta sección varía aún entre cristianos dedicados y consagrados. Aquí esto es muy delicado hablar de este tema, aquí porque se presta para mucha mala interpretación y muchos errores. Estas notas deben reflejar la interpretación dispensacionalista, la interpretación según lo que les expuse hace momento, de esta dispensación, la dispensación de la gracia, frecuentemente aceptada. Sin embargo, observaciones adicionales en algunas notas y al final de esta sección se apoyarán en la concepción clásica o conservadora, lo cual se indicará con la frase interpretación clásica. Ambos puntos de vista deben ser examinados por los estudiosos, los eruditos, y este ejercicio puede servir para recordar el sano consejo de que la interpretación de textos proféticos no debe dar lugar a enfrentamientos entre cristianos, aun cuando existan diferencias. Dios permite la diferencia. Dice la palabra que Dios permite las disensiones para que se muestren los que son salvos. Gloria a Dios. La diferencia en las cuestiones de puntos de vista, ¿me entiendes? Espirituales, se deben esgrimir y esclarecer. O sea, no entrar en conflicto ni cerrarse, porque a Dios no le gusta como tal una mentalidad cerrada, sino que vamos a concentrarnos en buscar la verdad. No que tú ganes ni que yo gane, sino que gane la verdad. Vamos a buscar la verdad. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Cuando Daniel preguntó al Señor cuánto iba a durar la cautividad babilónica, Dios le mostró la profecía original de Jeremías, donde se indica que se prolongaría 70 años y sería seguida por un periodo de 70 veces 7 o 490 años. Gloria a Dios. Esta sección esto queda en Jeremías 29, la profecía, pero vamos a prestar atención especial aquí, que esto es muy delicado, esta parte. Esta revelación cubre de hecho la historia de Jerusalén. Y los judíos desde el tiempo de Artajerjes decretó que estos debían reconstruir la ciudad de Jerusalén.
Recordemos que Artajerjes fue el que le dio el permiso. Artajerjes era el rey de Asiria, que su gobernación, su gobierno y su palacio estaba en Susa, donde Nehemías era el copero, y él fue el que le dio el permiso a Nehemías para regresar a Jerusalén, para reconstruir la muralla, le dio los materiales, los insumos, los recursos. Dios usó a Artajerjes para ayudar a Nehemías a reconstruir la muralla de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Ajá. Eso que es en Nehemías, capítulo 2, verso del 1 al 10. Hasta el momento de la gran tribulación. Vamos a recapitular esto. Esta revelación, de hecho, la historia de Jerusalén y los judíos, desde el tiempo de Artajerjes, decretó que debían reconstruir la ciudad de Jerusalén. Hasta el momento de la gran tribulación. Mateo 24, del 15 al 31. Se ha llamado a este periodo el tiempo de los gentiles, porque la autoridad política de esto constituirá el factor principal hasta la destrucción final de todos los enemigos de Israel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque la autoridad política de estos constituirá el factor principal hasta la destrucción final de todos los enemigos de Israel, al término de la gran tribulación. Todo ello culminará con la batalla de Armagedón y la segunda venida del Mesías, quien destruirá en ese momento a todos los ejércitos que se han confabulado para atacar a Jerusalén. Gloria a Dios. Véase la nota a Apocalipsis, capítulo 16, versos 12 al 16 de Apocalipsis. 70 veces 7 se advierte en 3 secciones. 7 semanas y 72 semanas y 1 semana. Cada semana representa 7 años. El decreto de Artajerjes fue emitido en el 446 o 445 antes de Cristo. En Nehemías capítulo 2, verso 1 dice esto. Las primeras 2 sesiones de semana totalizan 69 semanas o 483 años. Falta una semana que corresponde 7 años. Gloria a Dios. Yo discutía, intercambiábamos algunos puntos de vista, este humilde servidor y mi pastor Moisés. Este periodo concluyó en el 32 después de Cristo. Los 483 años concluyó en el capítulo en el año 32 después de Cristo, cuando fue quitada la vida al Mesías. Gloria a Dios. En el capítulo 9, verso 26 de Daniel dice eso. Ahí concluyó los 483 años, pero son 490, o sea, faltan 7 años. Gloria a Dios. Vamos a continuar. O sea, cuando Jesús fue crucificado en el Calvario, porque fueron los 483 años. La abominación desoladora profetizada por Daniel y que formaría parte de la semana 70 fue claramente fechada por Jesús como parte de la gran tribulación o fin de los tiempos. O sea, no ha llegado la última semana, los últimos 7 años no han llegado. O de repente ya estamos en los últimos 7 años. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 24, verso 15 dice esto. Vamos a leerlo. Mateo 24, 15. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. La abominación desoladora, o sea, una soledad abominable. Gloria a Dios. Han pasado casi 2000 años y la semana 70 no ha llegado. No ha llegado aún. Vivimos todavía en el paréntesis del tiempo llamado el tiempo de los gentiles, donde el gobierno de los gentiles es el proceso de transición para llegar a la última semana de las 70 semanas de Daniel, que precede a la semana profética con que culmina la historia. Gloria a Dios. Desde esta perspectiva interpretativa, el libro de Daniel cubre el curso de los acontecimientos en las relaciones de Dios, no solo con su pueblo, sino con el sistema político mundial. Dios está involucrado en la política, porque todos los sistemas políticos son permitidos por Él. Muchas veces Dios permite opresiones porque nos las hemos ganado y porque debemos ser procesados. Gloria a Dios. En este tiempo, Dios quiere que el pueblo de Venezuela le busque, ¿entiendes? Se rinda a Él, cambie su manera de pensar, para que Él pueda empezar a bendecirnos, mirarnos con agrado, podamos traerle la atmósfera, como dice la oración modelo, venga a nosotros tu reino. En el reino de Dios yo le aseguro que no hay enfermedad, no se pasa hambre, no hay homicidio. O sea, nosotros traemos el reino de Dios a la tierra, pero con la autoridad y siendo hijos de Dios, bautizándonos en el nombre de Jesús. Algunos datos que se desprenden de este libro iluminan otros pasajes oscuros que se presentan el siguiente curso de los acontecimientos futuros. 1. El Mesías retornará antes del milenio. Capítulo 2, verso 31 al 37. Verso 44, 45. Capítulo 7, verso 13 y 14. Gloria a Dios. El Mesías retornará antes del milenio, o sea, antes de los 1000 años. Gloria a Dios. Vamos a leer esto. Capítulo 2, verso 31 al 37. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su acceso era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación que le dimos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. También está el capítulo 7, versos 13 y 14. Bueno, no podemos detenernos mucho aquí en la cita. El reino de Dios será establecido sobre la tierra
con el Mesías como el monarca. El reino de Dios será establecido en la tierra, con el Mesías como monarca, con Jesucristo en su segunda venida como el jefe de todo. Capítulo 2, versos 44-45 de Daniel. Capítulo 7, versos 26 y 27 de Daniel. Los cuatro metales de la imagen con que soñó Nabucodonosor simbolizan cuatro imperios: el de Babilonia, el medo-persa, el griego-macedonio y el romano. El cuarto reino, Roma, gozará de una reanimación final bajo la forma de una Europa confederada. Desde este sistema emergerá el anticristo. Capítulo 7, verso 8, 20, 21, 8, 23 de Daniel. El falso profeta y el anticristo son personas, no meramente sistemas. Capítulo 7, versos 7 y 8, 20, 26. Capítulo 9, verso 27. Capítulo 11, verso 36 al 45. Dios continuará guiando a la nación de Israel. Capítulo 9, verso 20 al 27. La nación de Israel dará la pauta para los acontecimientos de los últimos días. Dará la pauta. O sea, nosotros somos los que vamos a decir. Sí. Daremos la pauta. Diremos cuándo. Sí. Eso es esto. La nación de Israel dará la pauta para los acontecimientos de los últimos días. Vamos a leerlo. Capítulo 9, verso 24 de Daniel. Gloria a Dios. Capítulo 9, verso 24. Daniel. En el nombre de Jesús. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Al santo de los santos. Nosotros somos los santos y nuestro santo es Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 8. El falso profeta y el anticristo dominarán los momentos finales de la última semana, de las 70 semanas de año que se refería a Daniel. Al final de la semana, tras la gran tribulación de la última semana, después de la gran tribulación, Jesús el Mesías retornará para establecer el reino de Dios, con lo cual descifrarán todas las profecías de Daniel. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Tras la gran tribulación, Jesús, el Mesías, retornará para establecer el reino de Dios, con lo cual se descifrarán todas las profecías de Daniel. Capítulo 9, versos 24 y 27. Gloria a Dios. Interpretación clásica. Como se indica en la introducción, las notas del libro de Daniel se apoyan en los principios hermenéuticos dispensacionalistas. En contraste con este método, muchos evangélicos interpretan a Daniel por medio del principio de la hermenéutica clásica. Los intérpretes clásicos parten del reconocimiento de que las profecías bíblicas pueden tener varios niveles de realización. Véase la nota del día del Señor en Abdías 15. La interpretación clásica ve en acontecimientos pasados, en acontecimientos del pasado histórico, tales como la invasión a Jerusalén del siglo II a.C. por Antíoco Epífanes y la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la consumación inicial de la profecía de Daniel. Pero también los partidarios de la interpretación clásica consideran que la consumación definitiva de muchas profecías tendrán lugar al final de los tiempos. Lo que está pasando en este momento, que no ha llegado la última semana
las 70 semanas de Daniel. O sea, han transcurrido 483 años. Faltan 7 años porque son 490. Y después vendrá el cambio de parte del Señor Jesús. Aún más, el método clásico no siempre exige que una profecía se cumpla en el sentido literal, o sea, como se dijo, sino que se cumpla. Especialmente cuando el propio Nuevo Testamento se aplica en sentido no literal. El Nuevo Testamento como tal, la mayoría se alegoriza, se interpreta desde el Espíritu. Por ejemplo, véase como cita Santiago a Amos, en el capítulo 9, versos 11 y 12, y en Hechos, capítulo 15, versos 16 y 17. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Daniel. Cristo aparece primero como el cuarto hombre, junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Junto con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del fuego. Capítulo 3, verso 25 de Daniel. Llegó un momento cuando estaban en el fuego, en el horno de fuego, que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el fuego. Y se veía un cuarto hombre. Y ese cuarto hombre era Jesucristo. Los tres habían permanecido fieles a Dios, quien ahora se une a ellos allí y los libera de tal manera que ni siquiera olor a fuego tenían. ¡Ja! Gloria a Dios. Subieron 7 veces más de lo normal el fuego de ese horno. Y estaban en el fuego con Jesucristo. Y cuando salieron, estaban bailando en el fuego. Y cuando salieron, ni siquiera olor a quemado tenían. ¡Ah! Gloria a Dios. Ni siquiera olor a fuego. Otra referencia a Cristo se halla en la visión nocturna de Daniel. Capítulo 7, verso 13. Allí se describe uno como hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo. Es una alusión a la segunda venida de Cristo. La última visión de Cristo se encuentra en el capítulo 10, versos 5 y 6, donde la descripción de Jesús es casi idéntica a la del Apocalipsis, capítulo 1, versos 13 al 16. Espíritu Santo en acción en el libro de Daniel. El Espíritu Santo nunca anuncia su presencia en Daniel, pero su intervención es evidente. La habilidad de Daniel y los otros hebreos para interpretar sueños provenía del poder del Espíritu Santo. Las predicciones proféticas aplicables tanto a las circunstancias inmediatas como a las futuras revelan la penetrante visión sobrenatural con que el Espíritu Santo dotó a Daniel. Gloria a Dios. Dios le permitió a Daniel ver a través del tiempo, ver en lo espiritual. Gloria a Dios. En la próxima entrega le corresponde al libro de Oseas. Le doy gracias a mi Jesús por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Hasta la próxima entrega. El Señor les bendiga.